tan maravillosas. Hoy vamos a ver sobre la fidelidad de Dios. Ese es el tema que tenemos para esta oportunidad. La fidelidad de Dios. Amén. Bien. La fidelidad de Dios es algo que realmente nos impresiona. Pero no solamente nos impresiona, porque la fidelidad de Dios muchas veces la ponemos en duda. Y ponemos en duda la fidelidad de Dios porque hay situaciones en las cuales nos vemos comprometidos, vemos cómo hay situaciones que nos parecen tan difíciles de llevar. Señor, ¿qué pasa en mi vida? Señor, tú prometiste estar conmigo. Dijiste que no me ibas a dejar, que no me ibas a desamparar. Sin embargo, Señor, en este momento me siento solo. Me siento que estoy como desamparado. La fidelidad de Dios la pueden comprobar solamente los hijos de Dios. Todos somos creación de Dios, pero no todos son hijos de Dios. Y aquel que no es hijo de Dios, muchas veces, sabiendo o habiendo profesado, habiendo quizá muchas veces hablado de Dios, va a haber un momento en que se va a sentir solo y no va a percibir la presencia de Dios, a pesar de que Dios está en todo lugar. Sin embargo, un problema lo enceguece, una situación difícil lo arrincona y se va a preguntar, Señor, ¿dónde está tu fidelidad? Bueno, vamos a comenzar por allá, por el Antiguo Testamento. Y allá en el libro de Deuteronomio, capítulo 7, versículo 9, dice, conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel. Eso está escrito en la palabra del Señor. La fidelidad de Dios es innegable, insisto, a sus hijos y a sus hijas. Pero la infidelidad es uno de los pecados más predominantes en estos días. Días de dolor, de incertidumbre, días de violencia, días malos. Entonces la infidelidad del hombre se hace muy evidente en estos tiempos. En el mundo de los negocios, por ejemplo, salvo muy raras excepciones, los hombres no se sienten comprometidos con la palabra empeñada. Prometen mucho, pero luego, por su propia avaricia, defraudan a sus clientes o a su entorno. En la esfera social, podemos ver hoy día la infidelidad conyugal, la cantidad de separaciones que hay, engaños, tremenda. El hombre es muy infiel. Se quiebran aquellos lazos sagrados del matrimonio. En la iglesia, ¿qué pasa en la iglesia? Muchos que prometieron predicar solemnemente la verdad, hoy día se han apartado y están predicando otros evangelios que no son fieles al evangelio de la Biblia. La iglesia
se ha vuelto infiel. Por supuesto, ninguno de nosotros podemos decir que estamos libres de pecados. Todos los hombres hemos pecado. Es por eso que hoy día vamos a hablar de la fidelidad de Dios. La fidelidad es una cualidad esencial en el ser de nuestro Dios. Si Dios no fuera fiel, no sería Dios. Para Dios, ser infiel sería orar en propia de su propia naturaleza. Y esto es imposible. En 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 13, dice, si fuéramos infieles, aunque nosotros fallemos, Él permanece fiel. ¿Y por qué permanece fiel a pesar de nuestra debilidad? Dice, porque no se puede negar a sí mismo. Entonces Él es fiel, no puede negarse. Él no puede ser infiel. Claro, decimos muchas veces, Dios puede hacer lo que quiera. Por lo tanto, si quiere ser infiel, Él lo puede ser. No, pero Él es fiel, por lo tanto no puede ser infiel. La palabra de Dios lo dice, que Él es fiel. La fidelidad, entonces, es una de las gloriosas perfecciones de nuestro Señor. Veamos qué dice el Salmo 89, versículo 8, por favor. Hermano Jorge, Salmo 89, versículo 8. Salmo 89, versículo 8 dice, oh Jehová, Dios de los ejércitos, ¿quién como tú, poderoso eres Jehová, y tu fidelidad te rodea? Mire qué interesante. Importantísimo que podamos poner atención en la palabra del Señor. Oh Jehová, Dios de los ejércitos, Dios poderoso. Tú tienes todo el poder, eres el Dios de los ejércitos. Y ahora dice, ¿quién como tú? No hay nadie como nuestro Dios. Pero ¿qué nos dice? Poderoso eres Jehová y tu verdad está en torno de ti. Tu verdad. ¿Y cuál es la verdad? La verdad es que Él es fiel. Por lo tanto, en eso no puede fallar. Veamos otra base escritural, Isaías 11:5. Isaías 11:5. Hermana Y Rosario. será la justicia cinto de su lomo y la fidelidad ceñidor de su cintura. Interesante. La justicia será el cinturón de sus lomos y la fidelidad lo será de su cintura. Es decir, es lo que le da estabilidad a nuestro Dios. Es lo que le da firmeza a nuestro Dios. Él es fiel. Y eso le hace permanecer firme. Entonces, a pesar de nuestras debilidades, a pesar de nuestra infidelidad, Él permanece fiel. El Salmo 36, versículo 5 dice, Jehová, hasta los cielos es tu misericordia, tu verdad hasta las nubes. Mi verdad, su verdad, tal vez puede llegar hasta nuestro círculo más cercano. Más allá, nuestra verdad no va a ser creíble. Nuestra verdad va a tener limitaciones. Pero aquí el salmista dice la fidelidad inmutable de Dios está muy por encima de la comprensión finita. Va mucho más allá de lo que nosotros podemos entender. ¿Hasta dónde llega la fidelidad de Dios? Podemos deducir muchas cosas, hablar de muchas cosas,
Pero la fidelidad de Dios es maravillosa. Hasta los cielos es tu misericordia, tu verdad, hasta las nubes. Eso es la gloria de Dios. Eso es la gloria que nos muestra el Altísimo Padre Celestial. Hermanos, hermanas, no hay algo más maravilloso que la fidelidad de Dios. Conoce, pues, que Jehová Dios, tu Dios, es Dios fiel. Ya lo vimos en Deuteronomio. Él permanece fiel, porque no se puede negar a sí mismo. Esta gloriosa perfección de su ser, en la que a nosotros nos permite hoy día entender su grandeza, entender que la fidelidad inmutable de Dios está muy por encima de lo que nosotros podemos entender. Todo lo que concierne a Dios, todo lo que a Dios se refiere, a este Dios grande, incomparable, a este Dios que nunca olvida, un Dios que nunca falta a su palabra. Él dijo, yo estaré contigo desde hoy y para siempre, hasta la consumación de los siglos. Él está con nosotros. Entonces yo le decía que esto lo puede entender el Hijo de Dios y no cualquiera. Porque nosotros entendemos que cuando llega la angustia, cuando llega el problema, cuando la debilidad llega a nuestras vidas, Dios permanece fiel. La gracia de Dios permanece fiel de una forma más allá de lo que nosotros podríamos entender. ¿Qué nos dice Números, capítulo 23, versículo 19, hermano Manuel? Dice así su palabra. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. Eso es. Por eso hablamos de la fidelidad de Dios. El Señor se ha comprometido a cumplir cada promesa, cada profecía que hay en la palabra del Señor. Es un compromiso de Dios para nosotros. Cada pacto que Dios estableció ha sido para siempre. No podemos dudar de ello. Pero también Dios nos advierte a través de su palabra y cada advertencia de Dios se cumple. Dios no falla en nada. Por eso podemos decir como el siervo de Dios allí en el libro de Lamentaciones, nunca decayeron sus misericordias. Las misericordias de Dios son nuevas cada mañana. Su fidelidad es grande, maravillosa. Su fidelidad es impresionante. Tenemos muchas ilustraciones sobre la fidelidad de Dios en la Sagrada Escritura. Hace más de 4000 años, Él dijo allá en Génesis, capítulo 8, versículo 22, mientras exista la tierra, no cesarán la siembra y la siega, el frío y el calor, el verano y el invierno, el día y la noche. Él lo dijo. Así va a ser y así es hasta el día de hoy. Han pasado los años, han pasado los tiempos, ha habido catástrofes, pero este plan maravilloso de Dios continúa fiel. Cada año que pasa es una nueva prueba del cumplimiento de esta promesa por parte de Dios.
Estamos en verano. Luego decimos, ya se van los calores, porque viene el otoño. Comienzan a caerse las hojas de los árboles y decimos, ya viene el invierno. ¿Por qué? Porque así está establecido por la palabra de Dios. La fidelidad de Dios es asombrosa. Nos dice además la palabra del Señor. Entonces Dios dijo a Abraham, ten por cierto que tus descendientes serán extranjeros en una tierra que no será suya, y los esclavizarán y los oprimirán 400 años. Pero yo también juzgaré a la nación a la cual servirán, y después de esto saldrán con grandes riquezas. Pero tú irás a tus padres en paz y serás sepultado en buena vejez. En la cuarta generación volverán acá. Dios lo dijo, Dios lo hizo. El tiempo ha seguido su curso. Los descendientes de Abraham se quejaban, gemían, mientras cosía ladrillos allá en Egipto, como esclavos. ¿Es que Dios se había olvidado de ellos? No. Ellos se recriminaban, ellos hablaban en contra de la promesa de Dios porque no se cumplían, pero Dios no se había olvidado de ellos en ningún momento. En Éxodo capítulo 12, versículo 41, leemos que pasados 430 años, en el mismo día, dice, salieron de la tierra de Egipto todos los escuadrones de Jehová. Dios, hablando por el profeta Isaías, nos aclara también sobre esto mismo. Isaías 7:14. ¿Qué nos dice, hermana Carmen? Dice, por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Dios habló aquí al pueblo y dijo, viene un consolador, viene el libertador, viene quien será Rey de reyes y Señor de señores. El Señor dijo, les voy a dar esta señal. Una virgen va a concebir un hijo y llamará su nombre, Emmanuel, Dios con nosotros. Pasó el tiempo nuevamente y muchos esperaban que este Cristo llegara lo antes posible. Lo habló Isaías. Se sigue hablando en el resto del Nuevo Testamento de él, del Antiguo Testamento, perdón. Se habla de él. Pasan muchos años. Incluso después pasan 400 años en que ya casi nadie se acuerda de esta promesa. Pero al final se cumple y comienza la era cristiana. Gálatas capítulo 4, versículo 4 dice, pero venido el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer. Había Dios preparado un tiempo para esto. Y el tiempo se cumplió y Dios cumplió, porque Él es fiel. Dios es veraz. La promesa de Dios es segura. En todo lo que Dios se relaciona con su pueblo, Él es fiel. Lo que Él dijo a su pueblo, Él lo ejecuta. Él lo hace. Las promesas que Él nos dio se cumplen. Si usted cree que algo no se ha cumplido, espere tranquilo, porque Dios va a cumplir su palabra y su propósito en usted. Nosotros podemos confiar en la palabra del Señor. Nuestra fe muchas veces es probada. Nos prueba el Señor con molestia, con enfermedades, con incertidumbres, con problemas. Pero ahí está probando nuestra fe. ¿Nos mantenemos fieles nosotros? ¿Seguimos confiando en Él? ¿O decaímos y nos olvidamos de sus promesas? Veamos qué nos dice ahora Isaías capítulo 50, versículo 10. Hermana Nelly. ¿Quién hay entre vosotros que teme a Jehová y oye la voz de su siervo?
el que anda en tinieblas y carece de luz, confíe en el nombre de Jehová y apóyese en su Dios. Palabra del Señor. Amén. Apóyese en su Dios. Qué palabra más maravillosa y más alentadora. Cuando seamos tentados, cuando venga la duda de la fidelidad, saquemos fuerza y digamos, no estoy derrotado. Yo tengo una promesa y esa promesa dice que yo soy vencedor y voy a salir adelante. Podrá encontrarme la muerte, pero más allá de la muerte yo seré vencedor, porque la victoria me la dará Cristo. Muchas veces seguramente no vamos a poder relacionar algunas cosas, nos va a costar mucho. Nos va a costar entender los misterios de Dios. Él nos habla de su amor y muchas veces parece que la ira de Dios viene sobre nosotros. Es ahí donde debemos esperar en Él. Pedirle más luz, Señor. ¿Qué proceso me estás haciendo vivir? ¿Por qué me estás haciendo pasar por esto? Él, a su debido tiempo, nos va a aclarar las situaciones. Juan, capítulo 13, versículo 7. ¿Qué nos dice, hermana Silvia? Dice así, respondió Jesús y le dijo, lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Sí, mi querido hermano y hermana. Hay muchas cosas que no vamos a entender hoy. No vamos a entender el porqué de estas situaciones. No vamos a entender por qué estamos viviendo esta situación. Pero hay un momento en que vamos a entender que todo lo que nos ocurre es para la gloria de Dios y para nuestro propio beneficio. Dios es veraz. Eso nos dice ahí. Eso nos dice. Dios es veraz. Dios no retarda su promesa. La promesa de Dios es una promesa segura. Al final, los resultados van a mostrar que Dios no nos ha olvidado y que jamás nos va a defraudar. Isaías capítulo 30, versículo 18 dice, empero Jehová esperará para tener piedad de vosotros, y por tanto será ensalzado teniendo de nosotros misericordia, porque Jehová es Dios de juicio. Y luego dice, bienaventurados todos los que en él esperan. Podemos confiar en nuestro Dios. El hombre puede confiar en Dios. El Salmo 129, versículo 36 dice, tus testimonios que has recomendado son rectos y son muy fieles. Esos son los testimonios, las promesas de nuestro Dios. Dios no solo ha hecho saber lo mejor, sino que además no nos esconde nada. Y Él nos dice que vamos a ser probados, Él nos dice que vamos a tener problemas, Él nos dice que nos vamos a enfermar. Por lo tanto, si nos enfermamos, no debemos criticar, no debemos desconfiar de nuestro Dios. Si una enfermedad terminal llega a mi vida, alabado sea Dios. Al final yo voy a tener victoria. Quizás no en esta tierra, pero voy a tener victoria en la presencia del Señor. Eso es lo que debe animarme. Esto mismo sucede con los que no son hijos de Dios, pero ellos no tienen la bendición de entenderlo, como usted y yo lo entendemos. Faraón, muy conocido, él no pudo entender los planes de Dios y renegaba y odiaba a Dios y a sus hijos.
Acán también, y otros muchos que pasaban por pruebas y renegaban a Dios. Tenemos testimonios. Pero, ¿de qué nos habla a nosotros la palabra de Dios en 1 de Corintios, capítulo 1, versículo 9, hermana Rosario? Dice así: fiel es Dios por el cual fuiste llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Fiel es el Señor. Y aquí hay algo que debe a nosotros motivarnos. Él es fiel con ustedes, con nosotros, que hemos sido llamados a la participación de su Hijo. A nosotros que participamos del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. En este versículo, Dios confirma a sus hijos hasta el fin sus promesas. La fe del Hijo de Dios es una fe de absoluta seguridad. Seguridad en la salvación. Salvación que está basada no en el poder de lo que nosotros resolvimos o de nuestra capacidad, sino en la verdad de aquel que ha dicho: yo no puedo mentir, yo no puedo ser infiel, yo seré fiel con mis palabras. Decíamos que hay épocas en la vida de todos los hombres, incluso en la vida de los cristianos, cuando nos cuesta mucho. Es difícil creer que Dios es fiel. Con nuestra debilidad, con nuestra condición de hombres y mujeres débiles espiritualmente. Pero Dios es fiel en todo tiempo. Dios nunca, nunca se alejará de nosotros. La palabra de Dios en 1 Corintios capítulo 11, versículo 30 dice: por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, por nuestra poca fe. Porque Dios es fiel, pero nosotros no somos fieles. Y eso nos debilita, nos enferma espiritualmente. Hoy hay muchos enfermos espirituales. Y están tan débiles en su enfermedad. Su enfermedad los ha debilitado tanto que ni siquiera se pueden poner de pie para ir a la casa del Señor. Ni siquiera tienen fuerzas para levantarse y acudir al llamado que Dios les hace cuando les dice: vengan a mí. Cuando Él nos llama a compartir en su mesa, en su casa, el hombre y la mujer no tienen las fuerzas para levantarse y llegar hasta aquel lugar. Débiles, espiritual. Salmo 119, versículo 75 dice: conozco, oh Jehová, que tus juicios son justicia, y que conforme a tu fidelidad me afligiste. Las aflicciones no deben debilitarnos. Las aflicciones deben mostrarnos que necesitamos más a Dios y con mayor fuerza debemos buscar a nuestro Dios. Vamos en busca de nuestro Dios. Entendamos que hay algo muy importante que debemos considerar. El castigo. El castigo es no solo reconciliable con su misericordia, sino el efecto y la expresión de la misericordia, de la misma. Eso es. Él es nuestro Padre. Y para ponernos en camino muchas veces, Él dice que hace lo que hace un padre. Cuando un hijo no se porta bien, el padre lo disciplina. ¿Qué nos dice 1 de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 24, hermano Manuel? Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Fiel es el quien os llama, el que nos ha llamado. Y Él también será fiel en lo que nos ha dicho.
Se refiere a sus hijos, a los santos que son guardados eternos, sin reprensión para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Dios no nos trata según nuestros méritos, porque no tenemos ningún mérito. Él nos trata según su propio gran nombre. Dios de misericordia. Dios de la fidelidad. Dios es fiel en sí mismo. Y su propio propósito de su gracia también es fiel. Él dice, a los que llamó, a estos también glorificó. Resumiendo lo que dice Romanos capítulo 5, versículo 30. Dios da una demostración plena de la pertenencia de su bondad, de cómo permanece su bondad eterna hacia sus escogidos al llamarlos eficazmente de las tinieblas a la luz admirable. El apóstol Pablo, cuando escribe a Timoteo, en el capítulo 2, versículo 19, en segunda carta, dice, yo sé a quien he creído, y estoy cierto que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Él guardará mi vida para el día en que será glorificado en mi persona. Cuando podemos entender esta bendita verdad, podremos ver aumentada nuestra confianza en Dios. Si llegamos a entender la fidelidad de Dios, entonces podremos confiar plenamente en nuestro Padre Celestial. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 19, dice, porque por eso los que son afligidos, según la voluntad de Dios, encomiéndenle sus almas como fiel creador, haciendo bien. Entréguele sus aflicciones a Dios. Cuando depositamos confiadamente nuestras vidas y nuestras cosas en las manos de Dios, cuando estamos plenamente persuadidos de su amor y de su fidelidad, es cuando vamos a encontrar la tranquilidad y nos vamos a contentar con lo que Él nos da, con lo que Él nos hace vivir y cómo Él nos sostiene. Y nos daremos cuenta que Dios lo hace todo bien. Todo lo que Dios hace es para su gloria y para nuestra bendición. Oremos y damos gracias a Dios por este estudio de su palabra. Señor, Dios y Padre de misericordia, agradecemos en primer lugar por tu fidelidad. Tú eres fiel. Nosotros fallamos, somos infieles, pero a pesar de nuestras debilidades y de nuestra infidelidad, tú permaneces fiel. No nos fallas. Tú has prometido y cumples. Hay muchas promesas en tu palabra y hoy podemos confiar en cada una de ellas, porque eres un Dios fiel y verdadero. Permítenos, pues, hacer de nuestra vida una vida para tu gloria y una vida que podamos disfrutarla en tu presencia y aceptar tu voluntad. Lo pedimos, oh Dios, en los méritos de tu Hijo Jesús. Amén. Que Dios nos ayude para poder siempre confiar en que su fidelidad es nuestra porción. Muchas gracias. Que Dios siga con nosotros.